Han pasado 50 años desde aquel momento emocionante cuando fui a la ciudad universitaria Rodrigo Facio a ver unas pizarras enormes que estaban frente al edificio de Humanidades, de Estudios Generales, y pegaban las listas de los estudiantes admitidos en el año 1973 en mi querida alma mater, la Universidad de Costa Rica. Y uno llegaba y empezaba a revisar. Por supuesto estaba por letras en orden alfabético, entonces donde decía C, ir como en el padrón electoral, ir a buscar Castro, Fernández, Juan Diego, admitido, carnet 731024. Ese es de los números más felices de mi vida. Ingresé entonces hace medio siglo a la Universidad de Costa Rica a realizar, como corresponde, los estudios generales. Era egresado del Colegio Nocturno de Cartago y lastimosamente muchos de mis compañeros no corrieron la misma suerte. Recuerdo algunos de los que sí logramos dar ese paso. Edgar Chávez, mi amigo, genio en las matemáticas y panadero en Paraíso. Jorge Misael Calvo Meneses, sacaba arena del río Reventado. Le decíamos piojo, inteligentísimo, absolutamente marxista, y tenía una frase hermosa que recuerdo con cariño: rételos a la polémica, Juan, rételos a la polémica. Esos dos compañeros y tu servidor empezamos nuestras carreras. Creo que Edgar estudió ingeniería o física, era muy bueno para los números, y Jorge estudió derecho como yo, con tan mala pata que falleció muy joven. Su esposa, Mayra, la recuerdo con mucho cariño. Y fueron años de emociones, de estudio, de ese contacto maravilloso con compañeros y profesores que tanto enriquecieron mi vida como humanista, como futuro abogado y sobre todo como patriota. Qué cursos, qué profesores. No me alcanzaría este tiempito que tenemos para hacer este video para poder recordar y agradecerles a todos. Pero sí recuerdo muy bien mi primera clase de Derecho, Introducción al Derecho, con una de mis mejores profesoras. Aunque la política y el litigio nos separó a lo largo de los años, debo ser absolutamente agradecido. Elizabeth Odio Benito. ¡Qué clases las de Introducción al Derecho! Todavía conservo el librito de Ángel Latorre sobre Introducción al Derecho, y marcada la cita en la que doña Elizabeth insistía, aquella frase del filósofo jurídico alemán von Kirchmann, cuando decía algo así: los juristas son gusanos que se nutren de bibliotecas enteras de jurisprudencia. Y más adelante publicaba von Kirchmann una revista hermosísima, La Jurisprudencia en Broma y en Serio. Decía que para no ser gusano había que ser un crítico del derecho. Bueno, todos mis profesores fueron críticos del derecho. Recuerdo a mi profesor de Derechos Reales, un curso difícil, duro, pero un tercio de las clases de don Ricardo Harbotle eran dedicadas a la ética jurídica, a la ética del ejercicio de la abogacía. Don Ricardo tenía una grabadora en aquel tiempo, estoy hablándole del año 75, 76, y la llevaba con casetes a la clase. Eso era como ir ahora con una Mac último modelo y un super proyector para dar la conferencia. Bueno, ahora les cuento de detalles tecnológicos de mi estudio de licenciatura. Allí nos puso una vez un casete
como de radioteatro, radionovela, donde narraba un señor que se había esforzado mucho como obrero para financiarle la carrera al hijo que se hizo abogado. Y montó un bufete así como los bufetes Pipis de aquí, en aquel gran edificio, etcétera, etcétera. Y el señor tenía años de no ver al hijo porque trabajaba mucho. Y un día llegó y la recepcionista le dice, ¿usted quién es? Y se llamaba igual que el abogado. Fulano de tal, soy el papá de mi hijo. Y le dice por el intercomunicador, aquí está su papá, licenciado. Y le dice, sí, salúdemelo, dígale que estoy muy ocupado. Esas eran las clases de Harbotle. Y aquí tengo un par de cuadernos guardados que conservo, y yo no sé, casi como tesoros de mi biblioteca. Este es de Derecho Constitucional. Y miren qué interesante, donde en el primer día de clase, el profesor, ya les voy a decir quién es, nos dictaba la bibliografía. No habían libros, había que irlos a buscar en la biblioteca y con suerte los vendían en las librerías de aquel tiempo. La Lehmann, que tenía muy buenos libros de derecho, o la Universal. Pues don Fernando Bolio nos dictaba la bibliografía, Derecho Constitucional de Paolo Biscaretti di Ruffia, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional de Maurice Duverger, Centroamérica en las vísperas de la independencia, no tengo el autor, Orígenes de la democracia Orígenes de la democracia constitucional en Centroamérica, García Laguardia, el Pacto de Concordia, el Marqués de Peralta, Hernán Peralta, que tiene así tocho, así libro, con todas las constituciones de Costa Rica, desde el Pacto de Concordia. La realidad democrática de McPherson y la Constitución del 49, y aquí no sé por qué, creo que era un trabajo histórico que hizo mi buen amigo y profesor de estudios sociales en La Salle en el 68, nada más y nada menos que Óscar Aguilar Bulgarelli. Aquí están los apuntes, cómo debe ser la Asamblea Legislativa, vean hasta que me emociono. Mi clase del 30 de abril del 75. Ay, don Fernando, usted que fue de los valientes diputados que votaron contra el JOA en el gobierno de Trejo 66-70, caería muerto si ve lo que tenemos ahora. Hasta con gente del Frente Amplio, don Fernando, imagínense cómo se echó a perder el primer poder de la República. Aquí tengo otro cuaderno y es de uno de mis mejores cursos y lo he repetido en innumerables ocasiones. El curso de Derecho Procesal Civil. Y él nos dice, aquí ustedes necesitan 3 instrumentos. El Código de Procedimientos Civiles, que se llamaba así, ahora se modificó y se llama Código Procesal Civil, los apuntes y el programa de estudios. Nada más y nada menos que el profesor Miguel Blanco Quirós, magistrado en ese tiempo, llegó a la presidencia de la Corte y bueno, lo que es la vida, tuvo un nieto del Frente Amplio, uno de los difamadores del programucha aquel en donde fui vilipendiado en el Canal 15. Pero bueno, a veces las cosas se echan a perder, es una de las reglas de la naturaleza. ¿Qué clases, don Miguel? El emplazamiento, los recursos, el agravio, el juicio de menor cuantía, los incidentes. Aquí sí la tinta se ha borrado un poco con el pasar de 5 decenios, pero los recuerdos, el aprendizaje y la bonomía de el profesor Blanco Quirós, por supuesto,
Mire, aquí está el segundo semestre, donde tenemos, vea qué curioso, vea el análisis del artículo 877 del Código de Procedimientos Penales. Esa era una clase, el artículo 878, y don Miguel me enseñó un secreto para ser buen litigante. Un buen abogado revisa el expediente en estrados, o sea, en el juzgado o en el tribunal constantemente. Un buen abogado no se espera que le notifiquen. Un buen abogado va y le dice al manifestador, tráigame el expediente para verlo. Tiene un cuaderno, decía él, ahora es un iPad o el mismo celular, pero era un cuaderno donde uno apuntaba en el expediente número tal, pasa esto, hay que hacer un escrito. ¿Cómo hace un escrito un buen abogado? Enseñaba don Miguel Blanco hace medio siglo. No hay otra forma de hacer un escrito que es con el expediente y con el código procesal y el código civil. No hagan las cosas mal hechas. Él decía una frase que ya casi no se usa: no hay peor cosa que un litigante chambón. Escriban bien, escriban en orden. Y en esos días, había que ser buen mecanógrafo porque el papel era carísimo. Según el monto, según la cuantía del caso, había papel de 50 céntimos, de un colón, de 2 colones y creo que hasta de 5 colones. Algunos no nos la jugábamos a usar papel caro porque si se echaba a perder la hoja había que romperla, sino que le poníamos timbres de reintegro, timbres fiscales del valor del papel. Bueno, en Cartago, entre paréntesis, había un abogado que le decían Picasso, porque las cintas de las máquinas de escribir eran cintas de algodón entintadas, tenían 2 colores, arriba negro y abajo rojo, y este abogado era tan tacaño que primero gastaba en los escritos toda la parte negra de la cinta, y cuando se le acababa empezaba a escribir en rojo. Entonces era como la época azul, la época negra de Picasso. Se ponía furioso si le decían Picasso. ¿Qué otros profesores? Bueno, yo tuve la suerte de toparme con un programa de estudios de la licenciatura que se modifica a media carrera. Precisamente cuando el decano de mi facultad de Derecho es ni más ni menos que otro de los genios del derecho público y administrativo de este país, Eduardo Ortiz Ortiz. Con él, las celebraciones del 5 de mayo en la facultad de la pasada, él se ponía la chaqueta, tenía un Volvo lindísimo, era un hombre muy alto, muy elegante, muy cabreado, muy elocuente, profundo en sus libros, en su trabajo, pero él encabezaba la manifestación de estudiantes. A muchos profesores les daba miedo meterse. Y una vez tomamos la facultad de ingeniería, que estaba a algunos pasos de la facultad de Derecho, que ocupaba el edificio de Ciencias Económicas. Y nos metimos a ingeniería, pero ahí había bronca. Y cogimos las mangueras de incendios y abríamos las puertas y bañábamos a los estudiantes y a los profesores. Me acuerdo de una vez de un joven, en ese tiempo éramos chiquillos estudiantes, de apellido Steinford, que le dio un garrotazo al parabrisas de alguien de ingeniería y la asociación de estudiantes tuvo que pagarlo. Esa pasada se celebraba violentamente, dentro del marco pues del vacilón, y en la noche siempre se hacía un baile muy bonito en el salón de la FEUR entre los estudiantes de ingeniería y los de derecho, que era por supuesto aquel fiestón. Profesores del último año de la licenciatura: don Eduardo Vargas Alvarado, el maestro de medicina legal, aún vive. Don Eduardo usaba alta tecnología en las clases. Nos llevaba, eso sí, a la morgue cuando estaba en el antiguo edificio de la Universidad de Costa Rica, en el barrio González Laman.
Después lo botaron, como es este país que todo lo bota, y construyeron el edificio del OIJ, donde también funcionó la morgue. Pero don Eduardo tenía un proyector de transparencias, slides, decía él, con todas las fotos hermosísimas de cadáveres, pedazos de cráneos, sesos, brazos, penes mordidos, ojos, quebraduras, autopsias, incinerados y aquellas bromas de humor negro de don Eduardo. Por ejemplo, decía que si usted iba en un avión y le decía a la aeromoza por los parlantes que había peligro, que se amarrara bien el cinturón o que se pusiera de esta manera, que no había que hacerle caso, que había que ponerse así como una tinaja, porque todos nos íbamos a carbonizar y de esa manera era más fácil sacarnos con un gancho. Y además agregaba algo muy simpático, dice, y cuando se están quemando, pónganse así, porque es más fácil identificarlos porque quedan negros y los dientes se ven más fácil, dice. Pero bueno, era el humor de don Eduardo. ¡Qué clases! Por Dios, qué emoción ir a ver la primera autopsia. Yo quiero ver cuántos estudiantes de Derecho han visto o ven ahora una autopsia. Ah, no. Bueno, sí ha habido fiscales cuando empezó el cuento de la dirección funcional de los fiscales a la policía, algo de los absurdos más grandes que ha hecho la ideología abolicionista y extrañísima de 3 o 4, que después hablaremos de ellos, caen desmayados donde ven un cadáver. Bueno, también tuvimos al profesor que era compañero nuestro, no, pero estamos en licenciatura, no en posgrado todavía, don Enrique Castillo, con los cursos de Derecho Penal que nos daba ya en el área de el último año. Tenemos otro profesorazo que nos dio psiquiatría forense, don Álvaro Echeverría Murray. Lo he contado algunas veces y no me cansaré de repetirlo. Llegaba a la clase con una botella cuadrada con formalina y un cerebro humano. Y decía, miren muchachos, este cerebro es de un sociopatazo, marca diablo. Nos llevó al hospital psiquiátrico a ver un electroshock. Estoy hablándole del año 78, todavía escucho los alaridos de esa paciente cuando le dieron las descargas eléctricas y yo le pregunto, profesor, ¿qué pasa? Y dice, es que solo a los pacientes que pagan pensión les ponen anestesia para el electroshock. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Las clases de criminología con Maynor Calvo, ¡qué clases! Las clases de criminalística y balística con el profesor Castillo Montoya, ¡qué clases! Todavía recuerdo la pizarra cuando estaba el profesor Castillo haciéndonos el esquema de cómo entrar como investigador a la escena del crimen. Eran cosas que jamás uno puede olvidar. Por supuesto que a lo largo de una carrera, tanto cuando uno ha sido estudiante como profesor, pues se aplica aquella vieja teoría del rombo. Hay en una punta unos profesores buenísimos y en la otra punta todo lo contrario, malísimos. Y en el medio, los que son normales. Tuve algunos malísimos, pero tan malos fueron que ni me acuerdo del nombre. Sí puedo decir que mis 5 años de carrera en la Universidad de Costa Rica para obtener mi licenciatura fueron inolvidables. Y conste, yo entré a la universidad ya casado, con una hija, creo que salí con 4. Trabajé siempre, estudié siempre y ahí están mis cuadernos y mis notas. Por cierto, me fue bien porque alcancé el promedio para poder hacer el posgrado. Para la Universidad de Costa Rica, mi gratitud, mi respeto y yo me comprometo, como dice Gloria Estefan, con los años que me quedan, a hacer algo por sacar esa escoria politiquera y vividora del Frente Amplio que tanto daño le hace a mi alma mater.